Hola, estimados alumnos de la asignatura de Fundamentos y Currículum de la Educación Física en Primaria de la Universidad de Sevilla. Bienvenidos a la presentación del primer tema de la asignatura, el tema 1, Introducción a la Educación Física, Conceptos y Corrientes Actuales. Tenéis en pantalla los epígrafes que abordaremos a lo largo de este tema. Iremos explicando los conceptos y las ideas principales de cada uno de estos epígrafes. No obstante, podéis ir a vuestro ritmo y parar en cada una de las diapositivas y pausar el tema siempre que lo consideráis necesario, haciendo aquellas anotaciones que estimáis pertinentes y organizando siempre el material a vuestra disposición. Comenzamos el primer punto del tema, introducción y conceptualización, abordando una diversidad de conceptos que en múltiples ocasiones se utilizan de manera indistinta, pero realmente no son equivalentes en significación y conviene diferenciarlo. El primer concepto es el de educación física, que proviene de dos términos, educación y física. El término de educación proviene tanto del verbo latino educare, que significa nutrir o alimentar, como del verbo educere, que significa sacar, extraer. Y se aborda así una doble vertiente, de fuera hacia adentro, una vertiente de alimentación, de la enseñanza. La persona adulta de alguna manera lleva los conocimientos a los más jóvenes, y también una vertiente de dentro hacia afuera, de desarrollo, ¿no? De ese desarrollo interno de las capacidades que lleva en sí cada persona. A su vez, el término física proviene del griego physis y está relacionado con la naturaleza. Lo físico pertenece al mundo natural y al cuerpo. La educación física, por tanto, es también una parte de educación corporal. Más concretamente, según Cajigal, la educación física ya es un proceso que puede ayudar al individuo, a las personas, a desarrollarse prestando especial atención a sus capacidades físicas de movimiento. Blázquez define la educación física ya dentro del marco educativo y la considera como una práctica escolar que es obligatoria y que su función es educar al sujeto a través de las conductas motrices, mediante el aprendizaje de una serie de contenidos que nos permiten lograr unos objetivos establecidos de manera oficial, utilizando una didáctica específica y que ayude al desarrollo y al éxito del alumnado en su formación integral, en una formación completa. A pesar de las definiciones previas y otras muchas de diferentes autores, hemos de subrayar que el concepto de educación física es un término polisémico, por lo que admite diferentes interpretaciones. A veces la falta de unificación de criterios supone un serio obstáculo para nuestro ámbito, y existen numerosos términos como los que vemos en pantalla: actividad física, motricidad, psicomotricidad, deporte, que en muchas ocasiones se utilizan de manera indistinta, cuando realmente en muchos casos tienen significados bien diferenciados. A continuación vamos a revisar algunos de estos términos que están relacionados y que podrán ir apareciendo a lo largo de la asignatura. Comenzamos así con el término de motricidad. La motricidad es una forma del ser humano de expresarse de manera intencional y consciente. La motricidad se refiere a la capacidad que tenemos los humanos para generar movimientos por nosotros mismos, para movernos, gracias a la intervención del aparato locomotor y del sistema musculoesquelético con nuestro sistema nervioso central. Es la capacidad que tiene el ser humano para moverse. La psicomotricidad, sin embargo, se asocia a las facultades sensoriales, afectivas, cognitivas y psicológicas que tienen las personas en interacción con el medio social. Se asocia al movimiento, pero con una serie de connotaciones psicológicas que superan más allá de lo estrictamente biomecánico. Por último, abordamos los conceptos de actividad física, ejercicio físico y deporte, que aunque están íntimamente relacionados, no son lo mismo. La actividad física es cualquier movimiento del cuerpo que produce un gasto energético superior al que tiene el cuerpo en reposo.
cuando nos movemos de manera más intensa, por ejemplo vamos caminando, corremos o subimos una escalera. Simplemente una actividad del cuerpo más intensa genera un mayor gasto energético del cuerpo. Todo eso es actividad física. El ejercicio físico es un tipo de actividad física que realiza la persona, pero que está planificada, estructurada y que es repetitiva de manera consciente y voluntaria, y tiene como objetivo mejorar o mantener la condición física de la persona. Por ejemplo, si decidimos salir a correr para mejorar nuestra condición física, eso es realizar ejercicio físico. O si decidimos montar en bicicleta, no solo por transportarnos de un lugar a otro, sino por hacer un tipo de ejercicio para mejorar nuestra condición física, y organizamos esa actividad y la planificamos de manera consciente, sería ejercicio físico. El deporte, sin embargo, es una situación motriz de competición que está sujeta a unas reglas, que tiene carácter lúdico y que está institucionalizada. Es decir, esa práctica deportiva tiene que estar bajo una institución y tiene que contar con el apoyo de una federación y de un organismo oficial. Hay diferentes tipos de deportes, ya que hoy en día también tenemos un concepto más abierto de deporte. La definición oficial de deporte es esa actividad de competición institucionalizada, pero bien es cierto que en la sociedad actual la gente habla de deporte diferente muchas veces para hablar de un determinado ejercicio o actividad física. Abordamos aquí el segundo punto del tema, los antecedentes históricos de la actividad física. En este punto vamos a ver cuándo comienza la educación física, o mejor dicho, la actividad física, y cómo evoluciona y se va desarrollando de manera paralela a las diferentes sociedades. Podemos distinguir dos grandes eras en el desarrollo de la actividad física hasta llegar a la educación física de hoy. Una primera era antigua, desde el 400 a.C. hasta el siglo XVIII, donde la educación física tiene una concepción más global, más globalizadora, y está asociada a la música, a la poesía, a la danza, es decir, a otros artes. Y una era moderna, desde el inicio del siglo XVIII hasta finales del siglo XX, donde la educación física ya tiene una concepción diferencial y se discrimina entre diferentes formas de movimiento con distintos objetivos y características. En esta época tendrán lugar las grandes escuelas y movimientos gimnásticos, que veremos de manera concreta a través de una de las actividades del tema. Así comenzamos este recorrido histórico en la prehistoria. En la prehistoria el movimiento, la actividad física era esencial para la supervivencia de los individuos y del grupo, ya que necesitaban actividad física y una buena condición física para manipular las armas, para cazar, para construir, para huir incluso cuando eran perseguidos. Incluso también había a veces cierto componente mágico y religioso en determinadas danzas y rituales. En la India predominaban las actividades también de lucha y tipo militar, con y sin armas, y también la actividad física se asociaba a una serie de danzas y rituales con motivos religiosos, con lo cual en la India se evoluciona un poco más y además ya no es tan necesario quizás para la supervivencia del sujeto, pero sí para la lucha y las guerras. Entrando ya en la época griega, en la Grecia arcaica surgió el concepto de arete, que era el fin de la educación y significaba quizás la excelencia. Suponía una síntesis del valor físico y militar como una de sus acepciones, y podemos decir que ya entonces consideraban esencial el equilibrio entre el cuerpo y la mente. De hecho, en la Grecia clásica se inicia ya un nuevo culto al cuerpo. Se practican ejercicios para alcanzar la armonía corporal y existía un concepto de perfeccionamiento del cuerpo como un fin propio. También el hecho físico adquiere gran relevancia dentro del ámbito educativo como reto lúdico y competitivo. De hecho, a nivel educativo se incluía la gimnástica o la gimnasia en la escuela,
teniendo en cuenta la edad y las diferencias individuales de cada sujeto. La actividad física también tenía, por otra parte, una finalidad militar para formar soldados, ciudadanos dispuestos a defender a su estado, y surge también, al final del legado, una corriente médica que, junto con la deportiva, traspasarán al mundo romano como espectáculo, que no llegará como actividad educativa. Por supuesto, una de las manifestaciones más importantes en esta época son los llamados Juegos Olímpicos, que fueron una serie de competiciones atléticas que disputaban los representantes de varias ciudades-estado griegas, que comenzaron en el año 776 a.C. y cuyo legado ha pervivido hasta la época actual. En la época romana, la actividad física desaparece del marco educativo, no tiene tanta importancia como había adquirido en Grecia, y se mantiene una concepción más utilitaria del ejercicio, principalmente con fines militares para el manejo de armas, para los soldados, los gladiadores, y también se mantiene ese carácter lúdico de la actividad como una manera de entretener al pueblo. Destaca, por ejemplo, los circos romanos, el anfiteatro, aparece ese concepto de deporte, espectáculo quizás, y son muy destacables pues las luchas contra los animales, que eran los bestiarios, la lucha de gladiadores, las naumaquias, las carreras de caballos y de cuadrigas. También existe una línea de salud, de higiene, que se desarrolla también a través de los baños y las termas romanas, los masajes. Está también un poco relacionado con esa corriente de higiene y de salud. En la Edad Media, sin embargo, desaparece por completo la educación física del concepto educativo y también prácticamente del espectáculo. Predomina una corriente ascética, ya que el ascetismo propugnaba que lo importante era el interior, el espíritu, y el cuerpo, lo físico, era como algo prohibido. Entonces las personas cultas se suponían que tenían una educación intelectual, pero no debían de tener pues un ejercicio físico o una actividad física ni cultivar el cuerpo. Prácticamente la actividad física se destinaba a la formación de los caballeros. Solo estas personas de la alta sociedad designados como caballeros podían formarse físicamente, y si eran comunes en la época pues los torneos de estos caballeros y las prácticas en las justas. Eran las principales actividades de ocio y estaban principalmente dedicados a la nobleza y a la alta sociedad. También en las órdenes militares, esa necesidad de condición física para los guerreros formaba parte del trabajo de actividad física de la época. Más allá no había ningún tipo de actividad física a nivel educativo. En el Renacimiento se retoman los valores de la Grecia clásica y por tanto se le concede de nuevo importancia a la actividad física dentro del área educativa. Destacan las aportaciones de diversos pedagogos y autores como Mercurialis, que publica De Arte Gimnástica, uno de los primeros tratados de gimnasia, donde se recogía un gran repertorio de ejercicios físicos de la edad antigua bien ilustrados y explicados. También destaca Locke, el filósofo y pedagogo, que aboga por una educación para formar al caballero, de manera que al lado de esa formación intelectual debe estar la educación física, siendo los juegos esenciales y fundamentales para la educación de los niños. Con esta etapa, con el Renacimiento, finalizamos así la era gimnástica antigua que habíamos comentado previamente, donde la actividad física formó parte de la historia de la humanidad, siendo un elemento socializador y a su vez un agente educativo. La Ilustración supone el comienzo ya de la época moderna. Durante el siglo XVIII y en este periodo se sientan las bases de las futuras escuelas y aparece un nuevo paradigma que defiende la educación integral del sujeto en contacto con la naturaleza y cultivando las cualidades físicas. Destaca también la labor aportada por autores significativos de la época, como por ejemplo Rousseau, o padre de la educación física moderna,
que introduce el naturalismo, y su obra más importante es El Emilio, donde habla de una educación física dirigida hacia la totalidad del individuo, hacia una educación integral. Basedow es un pedagogo alemán que funda el Instituto Filantrópico de Dessau y aplica las ideas de Rousseau. Propone que los ejercicios físicos deben contribuir a ese plan educativo integral, y como humanista tiene una idea de la educación integral del ser humano sobre los pilares de la autonomía moral, intelectual y física. A través de su método didáctico establece progresiones en la enseñanza y va de ejercicios más sencillos a más complejos, y también de ejercicios parciales a totales. Destacan también otros autores como Gutsmuth, Pestalozzi o Jovellanos, que veremos en el siguiente punto del tema. Aquí podéis observar una tabla muy breve a modo de recordatorio de cada una de las épocas y periodos que hemos ido analizando, que podéis, si queréis, completar vosotros mismos para sintetizar la información y que sea más sencilla de asimilar. Podéis utilizar esta o podéis incluso modificarla y mejorarla. En el punto tercero del tema se abordará el papel de la educación física en el siglo XIX y principios del siglo XX. De manera concreta se estudiarán las escuelas gimnásticas y los movimientos derivados de estas escuelas. No obstante, no se desarrollarán precisamente en esta presentación, ya que se trabajarán a través de una actividad grupal que realizaremos en clase, a través del análisis sobre el artículo que estáis viendo en pantalla, y que lo dejaremos también en la plataforma de enseñanza virtual y estará disponible en los anexos. No obstante, aunque no vamos a desarrollar aquí estas escuelas gimnásticas, sí podemos comentar a modo de introducción que a principios del siglo XIX aparecen prácticamente de forma simultánea 4 grandes movimientos gimnásticos que darán lugar a sus respectivas escuelas y sistemas gimnásticos, los cuales, según Richard Mandel, tuvieron su origen en las corrientes intelectuales más destacadas del siglo XIX, como son el racionalismo, el romanticismo, el nacionalismo, la democracia y el ideal pedagógico. El siglo XIX es precisamente denominado en Europa como el periodo de las escuelas. Estas escuelas aparecen prácticamente de forma simultánea en Europa y tienen una serie de tendencias que se caracterizan por unos elementos comunes que van a dar lugar a una concepción analítica, natural, rítmica o deportiva del movimiento. Posteriormente, en el siglo XX, aparece el periodo de los movimientos, donde se renuevan estas escuelas o tendencias anteriormente citadas. Se van desarrollando, perfeccionando y se van diversificando corrientes que aún actualmente tienen su importancia y representación en la sociedad actual. Desde finales del siglo XX, tras las escuelas gimnásticas y los movimientos derivados que hemos tratado brevemente en la diapositiva anterior, se desarrolla lo que Zagalaz denomina la era gimnástica de la integración. Este periodo surge como consecuencia de los cambios que se producen en las sociedades occidentales y también en algunas orientales a causa del desarrollo económico de las nuevas tecnologías. Se rompen así los límites contextuales y conceptuales de la actividad física y se produce una proyección internacional. Cobra especial relevancia la formación del profesorado, las prácticas deportivas escolares y extraescolares, y se analiza todo lo relacionado con el cuerpo y el movimiento, que son ejes de desarrollo tanto educativo como social. Esta gran importancia que tiene el ejercicio físico facilita que surgen nuevos conceptos relacionados con la actividad física, así como con el cuerpo, la salud, el sedentarismo o la calidad de vida, entre otros. Desde finales del siglo XX y también a comienzos del siglo XXI van a surgir una serie de tendencias y manifestaciones más actuales que siguen perviviendo hoy en día de la educación física, que en cierta medida vienen derivadas de estas corrientes que habíamos hablado de la era gimnástica. Algunas de ellas las podéis ver en pantalla, las veremos a continuación, como son la corriente deportiva, expresiva, integradora o sociomotriz.
La corriente deportiva propugna que el deporte es una actividad que muestra un fiel reflejo de la sociedad en la que se desarrolla. De ahí que tenga capacidad para educar en una sociedad transmitiendo una serie de valores y de actitudes. La corriente deportiva adquiere especial relevancia en España a partir de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92. Y surge también una corriente crítica, donde algunos autores criticaron esta corriente deportiva porque decían que el deporte era analítico, directivo, sobre todo a la hora de las enseñanzas técnicas, basado en la repetición, en la demostración, y precisamente decían que estos factores eran pocos adecuados dentro de un marco curricular y educativo. Entonces, en reacción a esta crítica, surge como alternativa lo que llamamos hoy en día el deporte educativo o el deporte escolar, donde los objetivos no van tan en la línea de un desarrollo técnico-táctico y de obtención de resultados, sino que son más objetivos socializadores, con actividades motivantes, participativas y educativas. La corriente psicomotriz hizo su aparición en nuestro país en la década de los 70 del siglo pasado y tiene gran influencia en la educación física actual. Esta corriente descubre las grandes posibilidades de acción educativa y reeducativa a través del movimiento. En ella destacan los trabajos de autores como Pick y Bayer, quienes consideran la psicomotricidad como una acción educativa global que utiliza los medios pedagógicos y psicológicos de la educación física para mejorar y normalizar el comportamiento de los niños, o también la educación vivenciada de Lapierre y Couturier, para quienes la acción motriz es la base no solo del desarrollo físico del niño, sino también de su desarrollo afectivo, social e intelectual. La corriente expresiva, una corriente muy variada, surge de alguna manera como alternativa al deporte, a la actividad deportiva. Considera el cuerpo y el movimiento del cuerpo como un medio de comunicación y de expresión. Además, forma parte del currículo escolar de educación física en primaria. De hecho, es uno de los bloques de contenidos. Dentro de esta corriente se desarrollan diferentes modalidades. Una de las modalidades es la pedagógica, que busca el desarrollo del alumno a través del juego corporal y de la expresión corporal, a través, por ejemplo, de danza, representaciones teatrales, dramatización. Lo veremos en un tema concreto en la asignatura. Otra corriente es la escénica, donde la expresión corporal tiene una función artística y comunicativa. También existen otros tipos de corrientes como la metafísica o psicoanalítica, que la veremos más concretamente en el tema de expresión corporal. Otra de las tendencias actuales es la sociomotriz. La sociomotricidad, como defiende la RAF, representa el campo de las actividades físicas y deportivas que ponen obligatoriamente en juego interacciones motrices entre coparticipantes, es decir, entre diferentes participantes, diferentes personas. Parlevas defendía que la motricidad individual se ve afectada constantemente por la motricidad de los adversarios y de los compañeros de juegos, así como por el entorno en el que desarrolla ese ejercicio o esa actividad física. Para este autor cobran especial importancia los juegos deportivos colectivos, ya que en el juego colectivo no es importante exclusivamente la propia habilidad motriz del niño, sino que también es muy importante la capacidad para descentrarse, para ponerse en el lugar del otro, para prever conductas ajenas de los adversarios, adelantarse a otras acciones, en definitiva, tener un sentido global del juego. Por ello, la motricidad en relación o la sociomotricidad es lo que define este autor. Además de las corrientes definidas anteriormente, surgen a finales del siglo XX y principios del XXI otras corrientes más actuales y novedosas relacionadas con la educación física y el deporte que están vigentes hoy en día. Entre estas corrientes vamos a ver
algunas de ellas, las más significativas, que son las que veis ahí en pantalla, la de deportes alternativos, multideportiva, actividades en la naturaleza o actividad física y salud. Una de estas tendencias o manifestaciones es la corriente alternativa o los juegos y deportes alternativos. Durante la década de los 80 y de los 90 surgen en escena una serie de prácticas físicas y deportivas como consecuencia de la degeneración de los deportes tradicionales, que se presentan como una alternativa precisamente a la oferta existente de estos deportes. Este tipo de actividades se han ido incluyendo poco a poco dentro del currículum de educación física y dentro del marco escolar, engrosando la lista de lo que llamamos como juegos y deportes alternativos. El deporte alternativo son aquellos que no se hallan sujetos a los círculos tradicionales de fabricación para el campo de las actividades físicas deportivas o recreativas, y muchas veces cuentan con materiales específicos, normas específicas. Algunos de estos materiales podemos destacar el disco volador, las cometas, los zancos, las indiacas, los diabolos. Entre los deportes alternativos existen muchas modalidades. A modo de ejemplo ponemos el kimball, que podéis ver la foto en la pantalla, que se juega con esa pelota gigante y que podéis indagar en internet, en las redes, en busca de ese deporte alternativo que está también en auge en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, y que se juega también en diferentes equipos universitarios. Otra de estas corrientes es la corriente multideportiva, que surge también un poco como oposición al deporte competitivo, repetitivo, demasiado tecnicista y analítico, que a veces transmite valores que realmente no son muy educativos. Entonces surge la necesidad de utilizar el deporte dentro del marco educativo como un elemento de educación, y aparece esta corriente multideportiva, que sostiene que para que el niño adquiera las habilidades específicas de los deportes, en un principio hay que desarrollar unas habilidades más básicas, genéricas y perceptivas. Por lo tanto, propugnan que en las primeras edades el niño no debe especializarse por completo en un deporte, sino que debe vivenciar y participar en muchos deportes para conseguir desarrollar un repertorio motriz mucho más amplio. De hecho, esta corriente se puede ver en los centros educativos hoy en día. Si miráis las actividades extraescolares de los centros, vais a ver que en algunos de los centros va a haber multideportes o actividades multideportivas, donde a lo largo del curso los niños no solo practican un deporte, sino que van practicando diferentes modalidades deportivas y diferentes juegos predeportivos. Otra de las corrientes que surgen en los últimos años son las de actividades en la naturaleza. Quizás por el alza que tiene hoy en día los aspectos ecologistas en la sociedad, pues aparecen con fuerza estas actividades como parte de ocupación del tiempo libre, por ejemplo para realizar algún deporte como la natación, el esquí, la vela, la escalada, o también para el desarrollo de marchas, de acampadas, de juegos de campamento, carreras de orientación, senderismo. A veces esto también está relacionado con el turismo rural o ecológico, e incluso se abordan aspectos educativos. La corriente de actividad física y salud pretende desarrollar precisamente la condición física de los sujetos para encontrarnos mejor, estar más saludables y tener mejor calidad de vida. Esta corriente no solo implica la actividad física, sino que engloba también la salud de los sujetos a través de hábitos saludables, como pueden ser una alimentación adecuada, un estilo de vida activo, teniendo una actitud más positiva hacia la vida. Se puede visualizar fácilmente en la cantidad de gimnasios, centros deportivos, de fitness, de entrenamiento personal que han surgido hoy en día, y la preocupación que hay en la sociedad por encontrarse bien y tener una buena salud, bienestar y calidad de vida. También se traslada esta corriente al ámbito educativo y se deja de ver de manera concreta en uno de los bloques del contenido del currículum de primaria, que lo estudiaremos más concretamente en el siguiente tema. A partir de la evolución que sufre
la actividad física y la de educación física hasta llegar a la época actual, y a través de toda esta síntesis histórica que hemos visto y analizado con las diferentes manifestaciones, podemos decir que la educación física actual, enmarcada dentro del currículum educativo y en el campo educativo, conlleva una serie de funciones que son las que veis ahí en pantalla. Entre las más importantes podemos destacar algunas de ellas. La educación física en el marco escolar tiene una función anatómica funcional. ¿Esto qué significa? Pues que mediante el movimiento los niños mejoran su capacidad de movimiento, adquieren más capacidad para moverse, para desenvolverse en su vida diaria, adquieren nuevas formas mecánicas y nuevas posibilidades de movimiento. Otra función importante es la agonística. Esta función supone que el movimiento facilita que el niño pueda demostrar su destreza, pueda competir, superar las dificultades y comprobar sus propios límites. La función higiénica señala que a través del movimiento y de la educación física, los niños pueden mejorar su estado físico y de salud, previniendo cierto tipo de enfermedades, gracias a la activación del sistema respiratorio, cardiovascular, muscular y óseo. La función de compensación nos habla de la falta de movilidad que existe hoy en día. Tenemos un estilo de vida muy sedentario y los niños cada vez tienen menos actividad y movimiento, que puede producir atrofias, descompensaciones. No obstante, todo ello puede ser compensado a través de la educación física. Otra función es la hedonista. Esta función señala que el movimiento, la actividad física y los recursos corporales son una fuente de disfrute para el individuo. Además, a través de la actividad física programada, los niños pueden sentirse más identificados con la imagen que tienen de uno mismo. No obstante, la característica de esta función es la diversión y el disfrute que tiene el niño a través de la educación física. En la siguiente tabla podéis ver una síntesis de las funciones que tiene la educación física escolar. Podéis utilizarla para facilitar la asimilación de ideas e incluso podéis completarla y adaptarla como queráis para que os sea más sencillo recordar cada una de ellas. Como contenido complementario y anexo de este tema, os facilitaremos también este artículo, Nuevas tendencias en educación física, donde podréis ampliar conocimientos, contenidos y resolver posibles dudas. No obstante, todas las dudas que os surjan con el visionado del vídeo y el estudio del tema, anotadlas y las veremos próximamente en clase. Aquí tenéis la bibliografía principal del tema. La mayoría de ellas está en la biblioteca de la facultad, pero si tenéis alguna duda acerca de los libros o queréis hacer otra consulta, preguntamos en clase.